El palero siempre realiza trabajo, lo mismo en el monte que en su Munanzo Congo. Muchos paleros buscan espíritu al cementerio y otros nunca se aparecen ni por ahí. Otros buscan espíritu a la funeraria cuando la persona dio su caída inesperadamente y otros tampoco se portan por ahí. Existen infinidades de trabajos. Muchos son conocidos y otros son desconocidos porque son secretos de los Munanzos Congo. Cuando el gangulero trabaja en el monte, lo hace directamente con Sarabanda, con Osain y muchas veces con Lucero Monte Legua. Cuando el palero representa a una persona, la puede representar en quimbanza o hojas de maíz o en trapo o tela o muñecos de trapo. Esas son las tres formas que se representan a los que le vamos a hacer el trabajo. Esta religión es una religión para hombres fuertes, de corazón verdadero. Esta religión no es para los chapaleros ni para los habladores. Cuando usted es un hablador y usted es un chapalero, sus espíritus son iguales que usted, un hablador y un chapalero. Nunca el palero tesi o tesia, el palero nunca se echa para atrás del trabajo que hace. Cuando existe ciertos trabajos que usted hace, puede en el trabajo ver el arrepentimiento de lo que usted va a hacer, ya que muchas veces usted va a hacer un daño o va a defenderse de una brujería que la ha hecho otra persona. Siempre que usted haga cualquier trabajo malo, se dice que debe estar justificado. De lo contrario, usted está haciendo un trabajo de malas artes simplemente porque esa persona le cae mal o usted lo envidia por lo que esa persona puede saber. Los conflictos y la guerra entre los Munanzos Congo son muy corrientes entre ellos. Esta religión no avanza más como la humanidad por las guerras que tienen, los desacuerdos entre las personas que son religiosos y aquellas personas que se creen que sus Munanzos Congo son los mejores. Pero cuando vemos a otros Munanzos Congo trabajar, nos damos cuenta que esos Munanzos Congo trabajan diferente a cómo lo hacemos nosotros. Esto no quiere decir que esos Munanzos son malos o que sus engangas son malas. En resumidas cuentas, cuando hay una enganga bien hecha, no hay engangas malas. Malos son los ganguleros que realizan los trabajos. Muchos paleros trabajan sin recibir corrientes. Muchos de ellos no ven ni lo que están haciendo, ni la ceremonia que ellos presentan y que acuden los espíritus y la ceremonia que hacen. Esto trae conflicto en el palero, ya que no sabe lo que los espíritus quieren. Los paleros, como todos los religiosos de estas ramas, deben comenzar su comienzo asistiendo a misas espirituales. Esto le va a desarrollar el espíritu
va a tener una coronación, va a saber cuál es el espíritu principal. Y en el espiritismo es que le van a decir a usted el camino que usted va a tomar. Claro que el espiritista nunca le va a decir que usted sea palero, porque eso va a atrasar sus corrientes espirituales. Y si usted es una persona creyente de ensamble y de Dios, usted se va a encontrar aquí en estas religiones de que va lo mismo a trabajar con ensamble que con Lucancasi. Porque cuando usted se raya, usted jura las dos fuerzas. La fuerza del bien y la fuerza del mal. El palero la utiliza de acuerdo a las necesidades que tenga o la persona que venga a buscar los trabajos. Hay muchos mitos o leyendas que los paleros temen y esto le trae consecuencias graves. Hay muchas leyendas de los congos africanos de que si doy mi foto me van a hacer brujería. Bueno, esos son los congos africanos. Yo soy criollo cubano. Mi fotografía está donde quiera. Usted la puede ver en cualquier sitio que usted entre mencionando mi nombre. Palo Mayombe, Tate Iraca. Y usted va a poder ver mi foto y va a ver todos mis detalles. El que no la debe, no la teme. Yo no tengo ningún temor de presentar los trabajos porque sé que estoy ayudando a muchas personas. Hoy el palero está trabajando en el monte, en Tate Iraca. Y así, llevando estos trabajos a conocimiento de todas las personas para que las personas comprendan cómo es que trabaja un gangulero en el monte. Existen infinidades de trabajos. Existen trabajos hasta que se enreda en las plantas y el palero corta y sucula el encombo de la persona y limpia el cuerpo de la persona para así librarlo de todas las cosas malas. En la invocación del propio Sarabanda, el dueño del hierro y del monte, pide licencia a todos los enfumbes que vagan y esto va a estar, como dice, llamando a esos espíritus que están necesitados para alimentarse de las corrientes que el palero transmite a los trabajos. Si bien una anfinda en monte o un bosque, el palero va a hacer un trabajo para unir a un matrimonio que está irremediablemente roto. Esto nos va a servir para así unir a estas personas, claro, sin hacer amarre, sino haciendo un acercamiento a la persona o a las personas que no quieren separarse. Muchos trabajos se hacen fuera de la enganga y esto no significa de que los trabajos no surtan efecto, ya que existen convenios o tratados que el palero hace para así poder controlar esas corrientes. El palero amarra con hojas de maíz hecha lombriz de tierra para que los espíritus se alimenten. Es cierto que es un poco repugnante estas lombrices de tierra, pero el palero tiene que trabajar con todo eso. El palero trabaja con araña, con mancaperro, trabaja con diferentes palos
en el monte, trabaja con diferentes pájaros, ya que es parte de la naturaleza, utilizando palo vencedor llamado jala jala, ven a mí, yo puedo más que tú, para atraer a estas dos parejas. Uno de los trabajos más importantes cuando se hace con la quimbanza, con la hierba pata de gallina, amarra a esas dos personas mencionando el nombre. Así va a estar unido y va directamente a trabajar encima de esas dos personas. No va a ser uno que va a amarrar al otro, el otro va a amarrar al otro. No, va a unir a estas dos personas. Muchas veces el palero echa dimbo musenga, miel de abeja, o endiambo quincolo, melado de caña, canga en cangue, amarra ligaduras mágicas para que estas personas se unan de nuevo y crezca el amor en ellos. Encangando, encanga, amarra con el nombre de esas dos personas. Si bien puede realizar trabajo para ayudar a una persona, también puede hacer trabajo para destruirla. Por eso, el palero trabaja de acuerdo a las necesidades que tenga, echando dimbo musenga, echando endiambo quincolo, echando miel de abeja, echando melado de caña. El palero va a alimentar a esos espíritus, no solo a los espíritus que está llamando de la enganga, sino a los espíritus que vagan, que muchas veces vienen de curioso a ayudarlo a perjudicar el trabajo. Indiambo, quincolo, miel de abeja, dimbo musenga, melado de caña. El palero también echa indiaba, ajonjolí, indinga con los inquisis de enganga. Habla con los espíritus de la enganga. Quitumbo todos los días tiene que prender un candil para así llamar y que se unan estas dos personas. Willy y yo dicen ganga, dice abre cuto, dicen cuirindinga, taque en bonda, dicen los propios, dicen cunalombo, dice ya va en ganga, dicen cheche, dicen bacheche. Los espíritus de enganga se mandan a que realicen un trabajo y la enganga obedece. No es como en el lucumí, que las personas hacen lo que el santo manda. Aquí en las reglas congas de Palo Mayombe es muy diferente. Nosotros mandamos a los espíritus y la enganga obedece a lo que nosotros queremos hacer. No cabe duda de la belleza folclórica, juega un papel importante en los trabajos del Tati Daca Batalla Mundo. No tenga miedo a hacer ninguna brujería ni hacer ningún trabajo. Usted apréndalo correctamente y usted va a tener en sí un modo fuerte de trabajo. Cuando vaya